Bueno, pues buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Daniel Steven Gómez y hoy les voy a exponer sobre las resinas fenólicas y las resinas poliéster. Pues, ¿qué contenido vamos a seguir? Vamos a seguir de la estructura propuesta por el profe, una definición y estructura, una clasificación de estas dos resinas, las propiedades de estas resinas, especificaciones comerciales, aplicaciones, reciclajes y unas conclusiones. Bueno, antes de iniciar sobre estas resinas, pues sería bueno conocer qué es una resina sintética o una resina plástica. Bueno, una resina es una macromolécula que se forma a partir de pequeños monómeros que son, bueno, pues si son compuestos de menor peso molecular. Estas macromoléculas se forman por un proceso que se llama polimerización, que es básicamente uniendo los pequeños monómeros a la molécula grande que se está formando. Este proceso, pues, cuando termine, se forma el gran polímero, pues el polímero grande, la macromolécula, esto es lo que denominamos polímero. Por ahí, las resinas fenólicas. Las resinas fenólicas son un tipo de resina termoestable que se forma de la reacción de fenoles y formaldehído. Entonces, esos dos productos reaccionan con un catalizador para formar la resina fenólica. La siguiente resina, pues, la resina poliéster, al igual que la resina fenólica, es una resina termoestable. En este caso, los dos reactivos básicos es un polialcohol y un ácido. El ácido generalmente es ácido nastálico o ácido maleico. La reacción de estas dos resinas genera una resina líquida. Bueno, generalmente la resina poliéster se usa, generalmente la resina poliéster se usa en estado, pues, endurecida. Para que esta resina endurezca, lo que se hace es agregar un catalizador, un endurecedor, que lo que hace es generar polimerización, generar, pues, la unión de pequeños monómeros a las grandes moléculas y un entrecruzamiento entre estos polímeros. Este entrecruzamiento es el que le da la característica termoestable a la resina poliéster. Ahora, ¿qué catalizador generalmente se usa? Bueno, el catalizador que generalmente se usa es el metilhexetona. Bueno, conociendo la definición de los dos tipos de resinas que estamos trabajando, pasemos ahora a la clasificación de ellos. Por lado, las resinas fenólicas se clasifican en dos, en las resinas Novolac y en las resinas Resoles. Esta clasificación se basa en la proporción de formaldehído sobre fenol y en el medio con el medio con el que se cataliza. Entonces, las resinas Novolac tienen un exceso de fenol, o sea, hay mayor concentración de fenol sobre formaldehído y se realiza sobre un catalizador que es de tipo ácido, generalmente ácido oxálico. La siguiente resina, la resina Resol, esto por el contrario tiene un exceso de formaldehído y sí, un exceso de formaldehído en relación con el fenol y se realiza esto sobre un catalizador de tipo básico, generalmente hidróxido de sodio. Ahora, pasando a las resinas poliéster, estas también tienen una clasificación. Esta clasificación se basa en el tipo de ácido que conforma la estructura química. Entonces, tenemos la ortonastálica y la isonastálica. La primera, la ortonastálica, se caracteriza porque la estructura química de la resina poliéster tiene un ácido ortonastálico. Y la segunda se caracteriza porque en su estructura química tiene un ácido isonastálico. La presencia de este ácido le da características diferentes. Por ejemplo, la primera, que es la ortonastálica, presenta propiedades mecánicas, químicas y al interperio menores a las isonostálicas. Ortonastálicas son las primeras en desarrollarse y las isonastálicas surgieron a partir de las primeras. Las isonastálicas, pues, estas presentan menores propiedades mecánicas, químicas y al interperio. El problema es que estas isonastálicas son más costosas. Ahora pasemos a las propiedades. Comenzando con las resinas fenólicas, estas de manera cualitativa se caracterizan por tener buena resistencia a las altas temperaturas, generalmente 220 grados centígrados, resistencia al fuego, resistencia a la abrasión y el desgaste, resistencia a la corrosión, a la humedad, y es considerado un material químico porque presenta baja porosidad y pues requiere bajo mantenimiento. Pues aquí mostramos un cuadro que compara diferentes tipos de resinas fenólicas. Entonces, la primera parte de la izquierda tenemos resinas Novolac y tenemos a la parte derecha resinas Resoles. Bueno, generalmente estas resinas nunca trabajan solas, siempre trabajan con algún tipo de refuerzo. Entonces, bueno, la primera resiste al calor, la segunda resiste al impacto y la siguiente sí presenta un tipo de refuerzo, por ejemplo, relleno de vidrio, relleno de madera, relleno de fibra de vidrio y relleno con fibra de carbón. Podemos destacar que cuando la resina se refuerza, su resistencia a la tracción mejora en relación a las que, por ejemplo, las primeras que no tienen un refuerzo. También podemos ver que tiene baja elongación de ruptura, pues característico de polímeros termoestables y presentan, como podemos observar, baja resistencia, bueno, baja absorción de energía, pues sí, baja absorción de energía al impacto, pues menores a un julio por centímetro cuadrado. Las siguientes resinas, pues las resinas poliéster, de manera cuantitativa se caracterizan por tener buena resistencia a la intemperie y al envejecimiento, es decir, a la humedad y a los rayos ultravioletas, son bajas en densidad, resisten a la corrosión y a ciertos productos ácidos y alcalinos. Entonces, aquí también tenemos una clasificación. A la izquierda tenemos una resina poliéster rígida sin ningún tipo de refuerzo y a la derecha tenemos una resina con relleno de vidrio, ambas con relleno de vidrio. Una que se llama BMC y otra SMC. La SMC es un tipo de resina poliéster que se fabrica con refuerzo de fibra de vidrio laminado, es decir, este queda organizado y queda orientado de manera longitudinal en la matriz de resina de poliéster. Y la matriz de resina, la PMC, es una resina donde se corta la fibra de vidrio, digamos que se vierte y estas quedan desorganizadas. Entonces, en relación a la dureza, podemos observar que la SMC tiene una mayor dureza, que es una dureza tipo Arcol. La resistencia a la tracción es mucho mejor, 101 megapascales, claro, porque el vidrio está orientado. Presentan baja elongación de ruptura, también característico de los polímeros termoestables. La resistencia el impacto, o sea, bueno, aquí se destaca la energía absorbida del impacto. Aquí, como hemos observado anteriormente, las resinas fenólicas no absorbían energía, o sea, era menor a 1 su energía absorbida por centímetro cuadrado. En este caso, las resinas poliéster tienen 2, 2.1, algunas 3 y otra, la SMC, tiene una resistencia al impacto hasta de 7. Bueno, pasando a las especificaciones comerciales, la resina poliéster, por ejemplo, encontré para la resina poliéster 1 kilogramo con su catalizador por 52.250 pesos. Encontré para otro fabricante 500 gramos de resina con su catalizador y 250 gramos, incluyo bien, 250 gramos de fibra de vidrio por 40.900 pesos. En relación a las resinas fenólicas no pude encontrar información. Bueno, comenzando por las aplicaciones, comenzaremos con la resina fenólica. Sus aplicaciones, pues obviamente, pues, claramente, estas van de acuerdo a las mejores propiedades que exhiben. Entonces, la primera es la resina fenólica puede funcionar como base para fabricar adhesivos. Entonces, esta resina funciona como adhesivo para contrachapados. Otro tipo de aplicación es como aglomerante para aislamiento de lana mineral. Esto, pues, digamos que lo he visto, pues, más que todo, pues, no sé, por televisión. Cuando se fabrican casas de madera, y se pone una lámina exterior y una lámina interior, se quiere aislar esas dos láminas térmicamente. Entonces, lo que se le hace es agregar un tipo de material aislante entre esas dos láminas. Una aplicación de ellas como aglomerante para aislamiento de lana mineral. Como mencioné anteriormente, las resinas fenólicas tienen una resistencia a altas temperaturas, 220 grados aproximadamente, y son resistentes al desgaste y a la corrosión. Entonces, es usado en matriz para elementos abrasivos y como pastillas para pastillas de freno y discos de embrague.
Pasando a las resinas poliéster, como hemos mencionado anteriormente, estas resinas tienen una buena resistencia al impacto y, bueno, tienen una resistencia a la humedad, a los rayos ultravioleta y a ciertos químicos. Entonces, esas resinas, bueno, las resinas poliéster, se usan como paneles para diferentes tipos de vehículos, como pueden ser carros, trenes, tranvías o embarcaciones, lanchas o yates. Entonces, precisamente porque presentan buena resistencia a la humedad, además combinado con fibra de vidrio se le da una buena resistencia mecánica. Esto también puede ser fabricado para tablas de surf, precisamente por su resistencia a la humedad, a los rayos ultravioleta, y combinado con la fibra de vidrio, pues presenta buena resistencia mecánica. Otro tipo de aplicaciones es como base para la fabricación de pinturas y revestimientos. Como hemos dicho, tiene buena resistencia a la humedad y a los rayos ultravioleta. Entonces, a partir de esa se pueden fabricar pinturas y revestimientos que se aplican en interiores, en exteriores o también sobre superficies de embarcaciones o vehículos. Bueno, pasando en relación al reciclaje y comenzando con las resinas fenólicas, estas resinas fenólicas pues, hacen polímeros termoestables, estas no se pueden reciclar, entonces lo que se hace es reutilizarlas. Entonces, ¿en qué se usan las resinas fenólicas? Bueno, tienen, pues, digamos que tienen tres usos, triturado y reutilización, entonces esas trituras se tienen diferentes partículas de diferente tamaño y estas partículas se usan como carga para la fabricación de otros compuestos. La segunda es una pirólisis de la resina fenólica. La pirólisis consiste en calentar este tipo de resina en ausencia de oxígeno y a ciertas temperaturas para obtener otras sustancias que no son las originales. Entonces, por ejemplo, tenemos como hidrógeno, metano, benceno y carbono residual que se llaman coque. Y esas sustancias que se obtienen se separan y después se pueden utilizar para otras aplicaciones industriales. Y lo otro es como uso de combustible. Pues, dado que estas resinas tienen alto contenido de carbono, estas resinas pueden funcionar como combustible y recoger y, bueno, reutilizar parte de la energía que en sí se empleó para su fabricación. Para las resinas poliéster, pues es algo curioso, bueno, no algo curioso, sino que a diferencia de las resinas fenólicas, esta también es termoestable, pero sí se puede reciclar. Sin embargo, su reciclaje aún está muy limitado no tanto en la industria, sino en la investigación. Este proceso de reciclaje, se llama glicólisis y se realiza con un glicol precisamente, generalmente etileglicol o propileglicol, a temperaturas de 250 grados en presencia de un catalizador para obtener parte de los componentes que originalmente se utilizan para fabricar la resina. Y pues en la reutilización es básicamente muy similar al de la resina fenólica, funciona como material de carga para la fabricación de otros compuestos y como uso de combustible. Bueno, ya como conclusiones, pues tenemos que la resina fenólica es un polímero que se fabrica a partir de formaldehído y fenol. Entonces, bueno, y por su parte las resinas poliéster se fabrica con un polialcohol y ¿cómo se llama? Y un ácido. Pues dependiendo, en relación a las resinas fenólicas, dependiendo de la concentración de las proporciones de fenol o formaldehído, se pueden obtener resinas fenólicas Novolac o resoles. Esto también, en relación a las resinas poliéster, dependiendo de la presencia de ácido ortonaftálico o isonaphtálico, se pueden obtener esos dos tipos de resina. Las resinas fenólicas pues, se caracterizan por tener alta resistencia a las temperaturas, a la abrasión y buenas propiedades mecánicas. Las resinas poliéster se caracterizan por tener buena resistencia a la humedad, a los rayos ultravioleta, a los rayos ultravioleta y a ciertos productos alcalinos y ácidos, y presentan algunas propiedades destacando su resistencia al impacto. Las resinas fenólicas pues, se utilizan principalmente como matriz para productos abrasivos y también como adhesivo para la fabricación de adhesivos y de contrachapados, para fabricar contrachapados. La resina poliéster como material, el poliéster, como hemos dicho, tiene una resistencia al impacto, por lo tanto se utiliza para fabricar paneles de diferentes vehículos y también como pinturas y revestimientos. Ambos tipos de resina, bueno, el primer tipo de resina, las fenólicas, no son reciclables, sino que son reutilizables y se utiliza como material de carga. Esto se utiliza para descomponerlo y obtener otros compuestos o como combustible para aprovechar parte de su energía en su fabricación. Por su parte, la resina poliéster, esto sí es reciclable, pero pues aún se está investigando para darle una viabilidad industrial y también esto es reutilizable. Su reutilización es casi similar a la resina fenólica.